Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal, mi hermanito? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bendiciones. ¿Cómo está mi hermano Bernardo? Saludos a Araceli, muy buenas noches. Ya estamos listos para iniciar otra clase de discipulado. Estamos estudiando el Evangelio, iniciando el Evangelio según San Marcos, que sabemos que nuestro Padre Eterno tiene mucha palabra que darnos. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Bienvenida. Santi, Nicole también. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Dios los bendice grandemente. Ara, ¿cómo estás? Un abrazo muy fuerte también para ti. Bendiciones. Estamos listos para iniciar nuestra clase de discipulado de los martes. Hola, preciosa. Bendiciones. Estamos listos para iniciar la clase de discipulado. Estamos estudiando el Evangelio. Estamos iniciando el estudio del Evangelio según San Marcos, ¿verdad? ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Un abrazo también para ti, Angelita hermosa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte también. Ya vamos a comenzar un nuevo libro, el Evangelio según San Marcos, que sabemos que Dios tiene grandes cosas para todos nosotros. Tiene una palabra viva, eficaz, que nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Bendiciones para todos. Bendiciones, muy buenas noches. Qué gusto saludarles. ¿Qué tal está lloviendo por allá en la ciudad? Fuerte, por aquí ha llovido muy fuerte, pero bueno, estamos en la época de lluvias. Solamente un comentario para hacer un poquito de tiempo en lo que los demás se van conectando, ¿verdad? Hola, ¿qué tal, mi hermanita amada, Angelita? ¿Cómo sigues de tus ojitos? Dios te bendice. Dios es bueno, y suple todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Dios es bueno. Dios es bueno. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida también. Ya estamos listas para empezar nuestra clase de discipulado. Vicky, muy buenas noches, bienvenida. Qué gusto saludarte, amada hermanita. ¿Qué tal, Carlita? Qué gusto. Bendiciones, muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Buenas noches, Vicky. Saludos a toda la familia Gálvez, que amamos también grandemente. Vamos a orar y vamos a iniciar esta clase. ¿Les parece bien? Bueno, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia a bendecirte y agradecerte, Señor, la palabra que tienes para nosotros. Sabemos, Señor, que es el aliento de tu boca hablándonos a nuestro corazón, a nuestro espíritu, porque, Señor, tú tienes pensamientos de bien para todos nosotros, no pensamientos de mal, sino pensamientos de bien. Sabemos, Señor, que nos has bendecido desde antes de la fundación del mundo, Señor, desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos escogidos, predestinados para ser tus hijos, Señor, aún antes de la fundación del mundo. Bendito seas, amado Padre eterno. Aquí estamos para escuchar tu voz y aprender más de ti, para ser oidores y hacedores de tu palabra, siendo transformados, renovados, Señor, para que todos nosotros, con tu gracia y misericordia, Señor, crezcamos juntos en el conocimiento de tu palabra, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, Señor, para ser irreprensibles ante tus ojos. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida, como siempre, a toda la familia Martínez. Buenas noches. Bueno, vamos entonces nuevamente al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué tal, Yasmín? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bien. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor,
enderezad sus sendas. ¿Sí? Había una voz y hay una voz en aquel entonces que clamaba en el desierto, la voz de Juan el Bautista. Y él decía, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Voz del que clama en el desierto se refiere a Juan. Él estaba lejos del mundo pecaminoso y de cualquier influencia mundana, por eso él clamaba en el desierto. Voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor se refiere a estar listos para entrar en el camino que lleva a la vida eterna, sin nada mundano, porque Dios no va en nuestro preparar a aceptar algo del mundo, porque las cosas de Dios son rectas y son perfectas, ¿sí? Enderezar la senda se refiere a que los caminos del Señor no son torcidos, todos los caminos de Dios son derechos, todos los caminos de Dios son derechos. Hola Patti, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida, qué gusto que estás aquí, bendiciones. Versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Otra vez, bautizaba Juan el Bautista, en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El pueblo entraba al agua, ¿sí? Entraba al agua, iba confesando sus pecados para ser bautizados por Juan, para perdón de pecados. Versículo 5, estamos en el versículo 5, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El bautismo en agua lo practicaba Juan para arrepentimiento, para perdón de pecados. Versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Sí? Él os bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo en agua significa morir a nuestra vida pasada. Y salir del agua representa la regeneración por medio, ¿sí?, de nacer a una vida nueva. Morir es entrar en el agua y salir del agua es para vida nueva, para vida nueva. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice así. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué se necesita para cambiar de vida, nacer de nuevo? ¿Sí? En el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Esto habla de nacer del agua y nacer del Espíritu. Cuando una persona se introduce en el agua, ¿sí?, y sale del agua, está naciendo a una vida nueva. Y del Espíritu Santo, es necesario nacer del Espíritu Santo cuando se recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador. Hay un gran milagro, hay un nuevo nacimiento. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo
los tres en completa armonía, ¿sí? Celebrando un gran milagro en un nuevo nacimiento de una persona, cuando es arrebatada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, en el nuevo nacimiento. Es necesario nacer del agua y es necesario nacer del Espíritu Santo, ver el reino de los cielos. También el agua representa la palabra de Dios. El agua representa la palabra de Dios. Nacer del agua significa entrar en el agua para morir a la vida pasada y nacer a la vida nueva en Cristo Jesús. Entrar en el agua también significa entrar en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? revelada para nacer de nuevo. Nacer del Espíritu significa que está representada en el nuevo nacimiento cuando una persona acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador. Es el milagro más grande. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos separan, nos liberan del poder de Satanás, de la esclavitud, del pecado y de la muerte, para pasar a la vida eterna, a la vida que Dios nos ofrece, ¿sí? Una vida nueva, una vida que va a ser renovada, que va a ser transformada, ¿sí? En el nuevo nacimiento lo que se ve es el reino de Dios, y el caminar a través de la palabra de Dios es el vivir la palabra de Dios, es vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Una vida nueva, una vida renovada, transformada. Es un caminar, es un caminar. Nacer de nuevo nos permite ver el reino de los cielos, ver el reino de Dios, ¿sí? Es como la entrada, la puerta. Pero aunque somos herederos de todo, porque Dios así lo dice en su palabra, ¿sí? Mientras no crezcamos en la palabra de Dios, no sabemos qué nos pertenece. Hola Samir, ¿cómo estás? Un abracito a Dani, bendiciones. Por la predicación de Juan allá en el desierto, para ser resucitados por el Salvador, lo importante es el arrepentimiento. Vayamos por favor todos juntos al Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3. Yo se los leo con mucho gusto. Dice así: en aquellos días, Mateo 3, 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acerca a la vida de una persona. Dios se acerca a la vida de una persona para que sea renovada, transformada, rescatada del poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Dice así, versículo 2, y diciendo: arrepentíos. Tiene que haber arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Las sendas de Dios son derechas. El hombre quiere buscar a Dios con sendas chuecas y torcidas. No, las sendas de Dios son derechas. Por eso dice: enderezad sus sendas, preparad el camino del Señor. Y una manera de preparar el camino del Señor es arrepentimiento, a través del arrepentimiento, a través del arrepentimiento. Amén. Vayamos también al Evangelio según San Lucas capítulo 3. Podemos ver a través de las Escrituras, y muchas Escrituras así lo dicen, que el arrepentimiento es muy importante, muy importante. Dice así, Evangelio según San Lucas capítulo 3, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados.
Nuevamente, arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, para que haya perdón de pecados, es necesario que haya arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿sí? Es necesario, es necesario. Vamos también al libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a estar leyendo algunas citas bíblicas. Acuérdate que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que dice Dios acerca del arrepentimiento, que es importante, ¿sí? Es importante porque una persona que no se arrepiente de sus pecados no va a cambiar, no va a cambiar. Dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Sí, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, el arrepentimiento da o produce perdón de pecados. Y es necesario creer en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice el Señor Jesús en esto también. Lucas 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 45. Vamos a ver. En esta parte de la historia también es parte de la Gran Comisión. La Gran Comisión significa que cuando el Señor Jesús fue a la cruz y después resucita de entre los muertos, se presenta delante de sus discípulos y les da las últimas indicaciones muy importantes antes de que Él regrese a la diestra del Padre. En el versículo 45, estamos en Evangelio según San Lucas 24:45. Entonces, a los discípulos, ¿verdad?, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Oh, es nuestra oración que Dios abra nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Las Escrituras es la Biblia. Podamos comprender su palabra. Versículo 46, y les dijo, aquí está hablando el Señor Jesús, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es la Gran Comisión también. La Gran Comisión, antes de que el Señor Jesús regresara a la diestra del Padre, da instrucciones precisas y dice que es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, le dice el Señor Jesús a sus discípulos, sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces, podemos ver en otra escritura qué importante es el arrepentimiento para perdón de pecados. Inclusive es parte de la gran comisión que Dios deja a sus discípulos. En Marcos 1:14, vamos por favor a Marcos 1:14, es el libro que estamos estudiando.
Marcos 1:14. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Él representa el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos. Entonces, es un mandamiento de Dios que el hombre se arrepienta de sus mandamientos para perdón de pecados. Sí, esto es verdad. Esto es importante para que haya un cambio, para que haya un verdadero nuevo nacimiento. Amén. En Mateo capítulo 3, versículo 2. 3, 2. Vean lo que dice aquí. Leamos desde el versículo 1. En aquellos días vino Juan al desierto predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. También aquí Dios nos está diciendo que conocer a Dios no es a través de tantos caminos que el hombre se ha hecho para tratar de llegar a Dios. No, es de la manera que Dios lo dice, es de la manera que Dios nos señala en su palabra. Hay caminos torcidos y chuecos, caminos que quieren ser cortos tratando de llegar a Dios, pero a Dios no se le llega por veredas ni por caminos torcidos. Todos los caminos de Dios son rectos. Amén. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran las langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, él se da cuenta, está Juan bautizando, ¿sí? Y cuando él ve que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Juan les decía a ellos, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa esto? Significa que cuando hay un verdadero arrepentimiento, da como fruto algo digno de que nos hemos arrepentido de nuestra mala, vana y mala manera de vivir. Amén. Cuando no hay arrepentimiento, no hay cambio de ruta. Un arrepentimiento es como un cambio de 180 grados. Si caminábamos en el camino del pecado y de la muerte, el arrepentimiento es como un alto, un giro 180 grados y caminar en el sentido inverso. Eso es un verdadero arrepentimiento. Dar un fruto digno de arrepentimiento es girar sobre nuestros pies 180 grados y caminar en el sentido contrario a lo que hacíamos antes, al pecado, al orgullo, a la ira, a la soberbia, a la mentira, a la fornicación, al adulterio, a la codicia, a tantas cosas que simbolizan el pecado, entre otras cosas, ¿verdad? Es un cambio de 180 grados y caminar en el sentido contrario. En el versículo 8 les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces le está diciendo Juan a los fariseos y a los saduceos, aquellos religiosos, ¿sí?, que creían que lo sabían todo, pero su corazón estaba tan alejado de Dios. Y no había arrepentimiento, había orgullo, soberbia, ego, ¿sí? Había tanta maldad. El Señor Jesús les decía a ellos, paredes blanqueadas, por fuera se ven hermosos, pero por dentro son paredes blanqueadas, ¿sí? Entonces Dios conoce lo que hay en el corazón de todos nosotros. Dios conoce nuestras debilidades, nuestros pecados. Nosotros mismos los conocemos, pero si no hay un arrepentimiento delante de Dios, y no solo es el arrepentimiento, que es muy importante, significa también que no solo es decir, Señor, yo me arrepiento delante de ti, sino que hay tal convicción de caminar en el sentido contrario, es decir, caminar no hacia el pecado, sino a la vida que Dios nos llama, a una vida santa y pura, como dice la Escritura. Dice en el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En otras palabras, todos nosotros podemos ser árboles plantados junto a corrientes de agua, pero si no damos un buen fruto, vamos a ser cortados y echados en el fuego. ¿Sí? Versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, está diciendo Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esa palabra, arrepentimiento, arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Está hablando del Señor Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Es cuando el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, viene sobre uno de sus hijos y es investido de poder para la obra del ministerio y también para servir a Dios, Dios en nosotros. Bendito sea Dios por esa gracia inmerecida. Pero es importante dar frutos de arrepentimiento. ¿Sí? Los discípulos, ¿sí?, eran juzgados y criticados por los escribas y fariseos. Y ellos murmuraban contra los discípulos, ¿sí?, los discípulos del Señor Jesús. Vamos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 30. Lucas 5:30. Dice así, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuevamente, el Señor Jesús llama al pecador a arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, las personas no van a cambiar. Si no hay arrepentimiento, van a morir en sus pecados. Y si mueren en sus pecados, su destino es muy triste una vez que ellos mueren. Es muy triste. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar más acerca de eso. Bien, algunos se creen muy justos. Creen que no hacen daño a nadie, que son muy buenas personas porque no se meten con nadie. Pero ante los ojos de Dios no es así, porque Dios no ve lo que ve el hombre.
Dios ve los corazones, lo que hay en los corazones. Mira, vamos por favor a Romanos capítulo 3, versículo 10. Y aquí Dios nos da una escritura. Recordemos que la Biblia es el aliento de la boca de Dios, ¿sí? Entonces aquí Dios está diciendo en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, en la cita anterior, el Señor Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿sí? Pero aquí en el capítulo 3, versículo 10 del libro de Romanos, dice como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esos fariseos y esos saduceos y cualquiera de nosotros, todos hemos pecado delante de los ojos de Dios. Somos justos por la justicia que Dios nos justificó por su obra redentora en la cruz, pero no por nuestras obras. No por nuestras obras, porque por nuestras obras no hay uno bueno, ni siquiera uno. Ni siquiera ni tú ni yo, que a veces nos creemos muy buenos. La verdad de las cosas es que no estamos en esa lista, y es más, no hay ni uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos, tú y yo y todos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 9. Versículo 29. 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién va a dar Dios su Espíritu Santo? ¿A quién va a bautizar Dios con su Espíritu Santo? A aquellos que le obedecen a Él. Aquellos que le obedecen a Él. Entonces, así como Dios ha dado a Israel, al Señor Jesús, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, también nosotros, los gentiles, porque no somos judíos, los que no son judíos son gentiles, ¿sí? Entonces nosotros los gentiles, hoy hijos de Dios, ¿sí?, es necesario que practiquemos el arrepentimiento de nuestros pecados. En el versículo 11, vamos al capítulo 11. Capítulo 11, aquí hay otra escritura también muy importante. 11, versículo 17. 11, 17 y 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Para qué es el arrepentimiento? Para vida. Para vida. El arrepentimiento es para vida. Es un mandamiento de Dios.
es una gracia de Dios. Todos debemos arrepentirnos de nuestros pecados, y el que nos convence de pecado es el precioso Espíritu Santo. Por causa tuya y por causa mía, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, se hizo hombre para pagar el precio de nuestros pecados. Todas las cosas que tú hiciste y que yo hice y que todos hicimos, todos nuestros pecados fueron sobre el Señor Jesús. Y Él, crucificado en la cruz, pagó el precio de tus pecados y de mis pecados y de nuestros pecados. Él es nuestro Salvador. Y delante de Él, crucificado en la cruz, viendo su sacrificio de amor, Él no nos reprocha nada y nos ama desde la cruz del Calvario, y por amor entregó su vida, por amor a ti, por amor a mí, para que fuésemos perdonados. Entonces, ante ese sacrificio de amor, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, porque ¿quién puede rechazar el amor de Dios? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su santo nombre. Alabado sea su santo nombre. Libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 20. 26, 20. Sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, y a los gentiles, nosotros éramos gentiles, hoy somos hijos de Dios, y a los gentiles que se arrepintiesen y que se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, demos ese fruto de arrepentimiento. El que roba, ya no robe. El que miente, ya no mienta. El que fornica, ya no fornique. El que codicie, ya no codicie. Todo lo que hacíamos como pecado ante los ojos de Dios, dejemos de hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a dejar de hacer? Cuando hay un arrepentimiento delante del amor de Dios. Un genuino arrepentimiento trae un cambio de conducta. Un cambio de conducta. Esa es la verdad. Así lo dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 2, libro de los Romanos, capítulo 2, versículo 4, veamos lo que dice el Señor aquí también. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? Dios es benigno y es rico en benignidad, en bondad. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, exceso de paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento para nuestro bien, para nuestro bien. Nuevamente, ¿o menospreciáis las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es la bondad de Dios la que nos guía a arrepentirnos para vida. La falta de arrepentimiento es para muerte. El arrepentimiento genuino es para vida. Amén. Pero hay algunos que endurecen su corazón ante la benignidad de Dios. Dice en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Cuando hay perdón de pecados, hay un fruto de arrepentimiento para vida. Pero aquel corazón endurecido, no arrepentido, está acumulando para sí ira para el día de la ira, de la revelación, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Quién va a tener tribulación y angustia? Todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Es decir, el judío y también cualquiera de nosotros. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, y también a nosotros. Porque, versículo 11, no hay acepción de personas para con Dios. Sí, no hay acepción de personas. Dios es bueno, pero también es justo. Y entonces su benignidad nos guía al arrepentimiento. Pero aquel que no se arrepiente de sus pecados, aquel que ha endurecido su corazón, y el corazón se endurece por causa del pecado, atesora para sí ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces podemos ver la benignidad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Dios es bueno y su bondad nos guía al arrepentimiento, nos lleva por el camino justo y recto. Sí. Gloria a Cristo Jesús por su bondad. Dios es bueno todo el tiempo, pero es justo y es bueno. Libro de los Hechos, capítulo 17. 17:30. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento de Dios. Su bondad nos lleva al arrepentimiento. Es un mandamiento de Dios. Nuevamente vamos a leerlo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es quien nos va a juzgar? El mismo Señor Jesucristo, el que resucitó de entre los muertos. Amén. Es como si el Señor nos estuviera diciendo, el Señor Jesús, es como si el Señor Jesús nos estuviera diciendo: yo soy quien los salva, yo pagué el precio de sus pecados, yo soy el Salvador, arrepiéntanse. Pero si rechazan, Él va a ser el juez. Él va a ser el juez. ¿Sí? Y Él mismo dijo: el que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niega, de una manera de negar al Señor Jesús es no arrepentirse, rechazar la benignidad de Dios que nos lleva a la vida,
¿sí? Entonces es importante arrepentirnos de nuestros pecados. Y Dios es tan bueno que nos revela esta verdad para nuestro bien conforme a su benignidad, ¿sí? A su benignidad. Segunda de Corintios capítulo 7. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a la iglesia de Corintio y hoy a nosotros. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. ¿Sí? Versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Cuando conocemos nuestra verdadera condición delante de Dios, que es santo y que es bueno, nos vemos tal como somos. Y vemos y reconocemos que hemos pecado delante de Dios. No somos dignos de estar delante de Él en su presencia, porque todos hemos pecado. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, hoy podemos estar delante de Dios, porque Él nos abrió un camino para poder entrar en la presencia de Dios. Pero aún viviendo en este cuerpo de carne, siendo hijos de Dios, también es necesario arrepentirnos, si no lo hemos hecho, de todos nuestros pecados. Cristo Jesús fue a la cruz y pagó el precio de todos nuestros pecados. Pero para que haya un cambio verdadero en nosotros, tiene que haber arrepentimiento delante de Dios, para que haya un cambio. Si no, no vamos a caminar en el sentido contrario, no vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque no nos hemos arrepentido. Es necesario arrepentirse delante de Dios para perdón de pecados. Y dice aquí, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, esa tristeza que tenemos de haber pecado delante de Dios, que a lo mejor nuestros pecados estaban muy escondidos, pero Dios, delante de la presencia de Dios, todo se manifiesta y nos vemos tal como somos realmente. Y eso produce tristeza delante de Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Va de nuevo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Salvémonos de que no tenemos que arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos de no arrepentirnos. Debemos de aceptar la benignidad y la bondad de Dios cuando nos está revelando estas cosas. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, esa tristeza que viene de Dios, de la benignidad de Dios, produce arrepentimiento, de que no hay que arrepentirnos. Pero la tristeza que viene del mundo, que es la depresión, esa es para muerte. Gracias a Dios por la benignidad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay cambio. No hay cambio de conducta. Seguiríamos siendo los mismos cristianos, nacidos de nuevo, porque nacimos de nuevo, pero viviendo con el pecado. Y para acabar con el pecado es necesario
arrepentirse. Arrepentirse de no arrepentirse para salvación. Para salvación. Arrepentirse es también reconocer que hemos pecado delante de Dios. Arrepentirnos delante de Dios, que todo lo sabe. Porque de dónde ¿cómo podemos escondernos de Dios? No hay manera. No hay manera de escondernos de Dios. Él todo lo sabe. Podemos escondernos de las personas, pero de Dios no se esconde nadie. Dios todo lo sabe. Dice en 1 de Juan capítulo 1. 1 de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, andamos en pecado sin arrepentirnos, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? Cuando andamos en luz. ¿Cómo sabemos que andamos en luz? Porque tenemos comunión unos con otros. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y Dios no es mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, si andamos en tinieblas y decimos que tenemos comunión con Dios, estamos pecando. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos que acabamos de leer es arrepentirnos. Dios nos manda que nos arrepintamos de nuestros pecados para perdón de pecados. Amén. Dios es fiel y Dios es bueno. Y nos revela esta palabra para nuestro bien. Es necesario arrepentirnos de no arrepentirnos. Amén, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Vamos a orar. Vamos a orar tú ahí en casita. Oraciones cortas, sinceras, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Oremos entonces. Padre Celestial, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Nos arrepentimos delante de ti porque nos has hablado de tantas maneras. Hemos sido rebeldes, Señor, a tu palabra. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de no arrepentirnos para salvación. Padre eterno, gracias
por la benignidad de tu gracia que nos guía al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque solo hay uno bueno y eres tú, Señor. Gracias, gracias por la gracia que nos concedes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno. Amén. Bendiciones para todos, amados hermanos. No nos despedimos. En unos minutitos está el pastor Joaquín Recamier para una clase muy, muy reveladora del Espíritu Santo, para que sigamos creciendo en el conocimiento de su voluntad. Muy buenas noches, no nos despedimos. Bendiciones para todos.